Hola, donde quiera que usted se encuentre. Es un privilegio estar aquí para llevar a cabo la realización de nuestra consideración bíblico-escatológica número 95, como nos lo está indicando esta tarjetita, ¿verdad? Número 95. Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias por concedernos llegar hasta este punto, a la sección número 95, lo cual mucho te agradecemos. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe en la consideración bíblico-escatológica que ahora nos ocupa. Nos interesa mucho ser guiados por el Espíritu Santo para realizar todo bajo tu voluntad, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias y amén. Muy bien. Entonces, cuando nosotros estábamos concluyendo la consideración bíblico-escatológica número 94, bueno, yo voy a usar la parte de la conclusión que me faltó considerar en la consideración bíblico-escatológica número 94, porque estamos en la 95. Y quiero solamente terminar la parte final de la 94 para ya ingresar a lo que tiene que ver con el favor de Dios, con lo que estamos viendo en relación a las bodas del Cordero, que es un tema que ya habíamos iniciado y que ahora vamos a retomar con todo el favor de Dios. Bueno, permítanme terminar con lo relacionado a el rastro de sangre que el pueblo de Israel, descendencia de Israel, claro, descendencia de Jacob, ha venido pintando a través de su paso por la historia universal. Yo me quedé en la sección bíblico-escatológica 94, porque esta es la 95, cuando estaba citando un nombre difícil, ¿verdad?, de pronunciar. Y entonces, hablando sobre el rastro de sangre que ha venido pintando, ¿verdad?, que ha venido pintando Israel a través de la historia y la profecía. Bueno, yo estoy ya casi terminando con la cita de un documento que así se titula, y yo lo obtuve del curso de maestría en ministerio, esa materia, esa clase que yo llevé con el doctor Abel Sánchez. Entonces, por el asunto de los derechos de autor, yo debo citar eso y lo hago con mucho gusto. Del año 1648 al año 1656, 200,000 judíos fueron asesinados en las matanzas perpetradas por una persona en Polonia, una persona de nombre o apellido difícil que yo voy a deletrear. Chmielnicki en Polonia. En los años 1727 y 1747, los judíos fueron expulsados de Rusia. En el año 1838, la comunidad judía de Meshed, Meshed, Persia, fue obligada a convertirse al Islam, al que yo le llamo el Islam como producto terminado. Es obligada a convertirse al Islam y hay que ver de qué forma. En el año 1882, desde ese año 1882 hasta el año 1890, 750,000 judíos que viven en Rusia, que estaban viviendo en Rusia,
fueron obligados a convertirse en una zona de residencia limitada, dando origen a los famosos guetos, G-H-E-T-O-S, a los famosos guetos, ahí está el origen. En el año 1891, los judíos fueron expulsados de Moscú y de San Petersburgo. Desde el año 1871 hasta el año 1921, pogroms, así se escribe, se lo voy a deletrear, P-R-O-G-R-O-M-S. Pogroms antijudíos estuvieron presentes en los municipios de Rusia. Desde el año 1939 hasta el año 1945, 6 millones de judíos fueron asesinados por los nazis alemanes y sus cómplices. Bueno, hay una línea de pensamiento que dice que realmente fueron muchos más, pero pues la cantidad que se ha manejado es esa. En el año 1941, claro que estoy hablando de la era cristiana, de nuestra era, la comunidad judía de Bagdad es atacada por el populacho turbulento y 180 judíos pierden la vida. Desde el año 1948, cuando Israel nació como nación, con un fundamento en la Declaración 181 de la Organización de las Naciones Unidas, hay persecución contra las comunidades judías en los países árabes y también hay expulsiones en masa. ¿Ok? Entonces, con este rastro de sangre que el pueblo de Israel, descendencia, claro, de Israel, descendencia de Jacob, es que el pueblo de Dios ha ido caminando, pintando ese rastro de sangre. Y claro que una identificación que tiene el pueblo de Israel con la iglesia es similar. ¿Okay? Es similar y nada más para que usted lo constate puede ver, pues con las medidas pertinentes porque aparece cada cosa. Por ejemplo, en History Channel, el Imperio Romano, ¿verdad? Como les decía yo antes, les recomiendo que lo vean, pues sin niños, ¿verdad? Porque aunque claro que usted puede adelantarla, pues ahí, ¿verdad? Lo que está viendo, para no ver cosas que no convienen, sería mejor, pues claro, ¿verdad? Que los niños no vieran eso, porque es un contenido muy fuerte. Para decir que ese rastro de sangre es algo que comparte tanto el pueblo de Israel, claro que sí, como la iglesia, ¿verdad? Muy bien, miren, con ese rastro de sangre, ¿verdad? Yo quiero dar por concluido ese paréntesis en el que nos sumergimos al estar terminando el enfoque específico con respecto a la caída y a la destrucción del anticristo. Y como les digo, ya habíamos iniciado el enfoque específico enfocado, obviamente, en las bodas del Cordero. Entonces, lo que estamos haciendo en este momento, a la altura de la consideración bíblico-escatológica número 95, es que estamos redireccionando nuevamente a donde nosotros quedamos en la consideración bíblico-escatológica, ahora número 95, con respecto a las bodas del Cordero. Entonces ya sabemos que ahora las bodas del Cordero es nuestro enfoque específico. Muy bien, miren. Ya nosotros, en consideraciones bíblico-escatológicas anteriores, hemos considerado una parte de todo aquello que está relacionado, pues, con las bodas del Cordero. Fíjense que yo
pienso personalmente que una boda, yo podría decirle que es la fiesta non plus ultra, ¿verdad? De las fiestas. Yo me acuerdo cuando estaba muy chiquita, muy pequeña, cuando me tocaba ir a una boda, me gustaba acercarme. La novia se me hacía muy impresionante, ¿no? Con su vestido, tal. Pues es una fiesta muy importante. No sé a cuántas bodas usted haya asistido, o bueno, pues mínimo va a recordar la suya en caso que aplique en su boda. Y entonces aquí esto nos está enfocando en las bodas del Cordero. Cuando nosotros estamos hablando de la inminencia del arrebatamiento, este tema de las bodas del Cordero, pues es un tema muy, ahora sí que archirrecontra super VIP. ¿Por qué? Porque es una belleza que nosotros sencillamente pensemos en la verdad bíblica de que para la iglesia lo mejor está por venir. Para todos aquellos que somos de Cristo, que le seguimos, que le somos fieles, lo mejor está por venir. Sin contar con la bendición, o sea, mejor dicho, sin mencionar que contamos con la bendición que el Señor nos concede a una hora que estamos aquí de este lado del cielo. Porque en medio de toda situación de dificultad, pues Dios está con nosotros, claro que sí. Miren, aquí, ya adentrándonos aquí a las bodas del Cordero, bueno, lo primero que yo tengo que hacer es, otra vez, manejar las ideas, que yo haga, públicas aquí con ustedes, y que cuando yo use alguna idea que estoy tomando en este caso, del libro Apocalipsis, un mensaje escatológico del doctor Wilfredo Calderón, que ya está en el cielo, bueno, entonces cuando sea él el que está citando una idea preponderante, bueno, yo tengo que decir, esto es algo que el doctor Calderón está citando literalmente, y cuando él está haciendo una cita de otra persona, entonces mi deber es decir a quién está citando el doctor Wilfredo Calderón. ¿Por qué? Bueno, pues porque esas son las normas del copyright y es correcto, ¿verdad? A Dios lo de Dios y a César lo de César, ¿verdad? Así que a cada erudito que nosotros citemos, pues tenemos que darle el crédito. Miren, aquí cuando nosotros estamos hablando de las bodas las bodas del Cordero, de las bodas de nuestro Señor Jesucristo, me gusta mucho la parte que cita el doctor Wilfredo Calderón cuando está haciendo una referencia directa al señor Evis L. Carballosa, que yo ya he citado con anterioridad, mayormente en este libro de Apocalipsis, un mensaje escatológico totalmente de sana doctrina y totalmente recomendado. Cuando nosotros estamos pensando específicamente en esa mención que el doctor Calderón hace, con la cual, entre comillas, yo digo, conversa con Evis L. Carballosa, pues Evis Carballosa hace un redireccionamiento a el capítulo 2 de Efesios, precisamente en el versículo 10, y dice, la referencia a las acciones justas, este es Evis Carballosa siendo citado a su vez por el doctor Wilfredo Calderón. Entonces Carballosa, a través de el escrito de Calderón, dice, la referencia a las acciones justas de los santos no contradice en nada la enseñanza de que el creyente es declarado justo solo por su fe en Cristo Jesús, Romanos 5:1,
¿qué estamos diciendo? Bueno, aquí el doctor Wilfredo Calderón, en su conversación, entre comillas, que tiene con con el señor, con el hermano Evisele Carballosa, pues claro, él está hablando de las personas que van a llegar a las bodas del Cordero. Pues si usted aquí está poniendo atención en toda la malla escatológica y usted está mostrando un interés sobre este asunto para ser como los hijos de Isaacar entendidos en los tiempos, bueno, pues usted está actuando con sabiduría y está demostrando que se está preparando para enfrentar la eternidad. Y con todo el favor de Dios, ahora sí que por obra y gracia del Espíritu Santo así va a ser. Claro que sí. ¿Por qué? Porque miren, cuando Romanos 5.1 maneja, esa línea de pensamiento, pues nosotros ya sabemos que también Santiago, ¿verdad? Dice, a ver, muéstrame tu fe sin obras y yo por medio de mis obras te voy a mostrar mi fe. Por ejemplo, yo tengo pues prácticamente 3 años, 63. Y cuando uso el ejemplo personal, pues por educación, ¿verdad? Para en lo posible no usar ejemplos de personas que, bueno, yo no sé si estaría de acuerdo en que yo las mencione o no, pero voy a hablar de mí. Cuando yo estaba en Monterrey, porque yo soy de Monterrey, el Club de Leones de Monterrey, ¿verdad? Pues allá en Monterrey, yo soy de allí. Ellos son personas que becan a personas, bueno, a mí ellos me becaron al 100%, ¿verdad? Bueno, se los agradezco mucho, ¿verdad? Club de Leones de Monterrey AC. Cuando yo estaba decidiendo lo que yo quería estudiar, originalmente yo quise ser piloto aviador, pero resulta que en ese tiempo, estamos en el año 2023, y aquí yo les estoy hablando de que mi beca empezó desde que salí de la primaria, y ellos me pagaron pues la carrera que yo quisiera estudiar, tal. Entonces yo decidí entrar a la normal del estado de allí. Bueno, a la normal Miguel F. Martínez, ¿verdad? Arriba la Miguel F. Martínez. En ese tiempo allí en la normal Miguel F. Martínez, ellos me pagaron todo, lo cual les agradezco. No era crédito educativo, era beca. Todo me lo regalaron. Y bueno, el precio que le pusieron fue que tenía que pagar con 10, ¿verdad? Y pues con mucho gusto. Entonces, cuando yo terminé de estudiar en la normal Miguel F. Martínez, yo entré a la normal superior. Pero ya estando en la normal superior, yo salí para estudiar una licenciatura en teología. ¿Por qué yo decidí eso? Bueno, no me interesa estar hablando de mí, pero bueno, por educación y no tomar otro ejemplo, tomo el mío. Entonces yo me hice una pregunta y dije, a ver, ¿quién es lo más importante en mi vida? Y yo pensé, Dios es lo más importante en mi vida. Entonces, yo en mi vida voy a hacer todo lo que sea posible y aún más allá, ¿verdad? Pasar del deber de al haber de,
y yo lo voy a hacer todo lo que pueda por Dios. Entonces, en esa línea de pensamiento, yo, gracias, ahora sí que pues por obra y gracia del Espíritu Santo, me he mantenido allí. ¿Por qué estoy diciendo esto? Bueno, estoy diciendo esto porque cuando nosotros estamos hablando de las bodas del Cordero, ya estamos en las bodas del Cordero, ya terminé el paréntesis aquel, estamos hablando de las bodas del Cordero ya en un enfoque específico. ¡Qué belleza las bodas del Cordero! Estamos invitados a las bodas del Cordero. Pero es muy importante que nosotros reflexionemos en lo que dice Santiago. Muéstrame tu fe sin obras y yo te voy a mostrar por medio de mis obras mi fe. Entonces, esto es bien difícil y bien fácil. Cuando nosotros observamos personas que toda su vida han sido personas que han vivido para forjar un futuro, qué bueno, que han vivido para estudiar, qué bueno, que han vivido para establecer una base económica para ellos y o para sus hijos, qué bueno, qué bueno. O sea, no hay problema. Pero la pregunta de inflexiones en los 6'3", en los 63 años de vida que yo tengo de edad, ¿qué he hecho para la gloria de Dios? Y podemos decir, pues todo lo he hecho para la gloria de Dios, pero de una manera inflexiva, de una manera muy clara, de una manera muy objetiva. ¿Qué ha hecho usted para que la obra de Dios avance? ¿Qué compromiso tiene con Dios en primer lugar? ¿Qué compromiso tiene con el Espíritu Santo? ¿Qué compromiso tiene con su pastor? ¿Qué compromiso tiene con su congregación? Entonces, esto es bien importante porque aquí tocamos, claro que estamos en el redireccionamiento específico, las bodas del Cordero. Hoy estamos invitados a las bodas del Cordero. ¿Qué fiesta? La fiesta HR contra Super VIP. ¿Por qué estoy poniendo aquí el puntito sobre la I? Yo les voy a decir esto. Cuando por gracia ahora sí, por gracia y obra del Espíritu Santo, yo decidí usar la vida que Dios me presta para servirlo a Él de tiempo completo, en el ministerio de tiempo completo. Y por gracia de Dios, yo espero seguir haciéndolo hasta que muera o hasta que Él venga por nosotros en el inminente arrebatamiento. Entonces, es bien importante saber que sí, como dice Santiago, claro que sí, o sea, no somos salvos por obras. Claro que no somos salvos por obras, porque si fuéramos salvos por obras, entonces ¿para qué vino a morir nuestro Señor Jesucristo? Si nosotros podríamos ser salvos por obras. Entonces, yo aquí quiero poner otra vez el puntito sobre la I latina, porque la Y no tiene puntito, pero la I latina sí. Vamos a suponer, fíjense qué tremendo está esto. Estamos hablando del lino fino, que es símbolo de las acciones justas de los
santos y estamos en el contexto de las bodas del Cordero. ¡Qué fiesta!, ¿verdad? Nunca hemos estado en una así, pero vamos a estar, por gracia de Dios. Ok. Imagínense ustedes a una persona, voy a tomar un ejemplo muy drástico, a una persona que ha hecho un pacto de sangre con Satanás. ¿Ok? A una mujer que ha hecho un pacto de sangre con Satanás para ser una esposa de Satanás. Dios los libre, ¿verdad? Y nos libre de todo eso. Pero estoy tomando yo un ejemplo bien drástico para decir lo siguiente. Eso es un nivel, pues, bueno, el calificativo ustedes pónganlo. Pero cuando nosotros estamos hablando del enfoque general de esta consideración bíblico-escatológica número 95 y de toda esta serie, inminente arrebatamiento y consagración personal, estamos diciendo que la consagración personal, miren, permítanme dividir y proporcionar un 50% a la idea que tiene que ver con inminente arrebatamiento, y permítanme conceder, para ejemplificar, el resto del 100%, es decir, el otro 50%, a la consagración personal. Estamos diciendo que una persona que voluntariamente decide no consagrarse a nuestro Señor Jesucristo bajo el tenor de la dirección del Espíritu Santo, automáticamente se consagra a Satanás. ¿Ok? Entonces, como yo uso mucho esa frase, por eso vimos en el paréntesis inmediato anterior algo relacionado con la doctrina de Satanás y los demonios, por supuesto, en la Biblia. Entonces, cuando nosotros usamos un ejemplo tan drástico como el de las personas que deliberadamente están participando de actos satánicos, ¿ok?, de los satanistas iniciales o en el área que se encuentren, pues estamos hablando de personas por las cuales necesitamos interceder, claro que sí, porque estén en un nivel, pues, que se entiende, que no es muy difícil de entender. Pero lo que nosotros estamos diciendo aquí, tomando como ejemplo negativo ese y luego tomando como el otro ejemplo en la línea de pensamiento que queremos manejar ahora, pues ese pasaje de Mateo 7, que es un pasaje, aquí se le conté super VIP, ¿verdad? Mateo 7, del 21 al 23. Nunca os conocí. Se los voy a leer porque yo los cito mucho y nunca se los leo, pero tiene un paralelo con Lucas 13, del 25 al 27. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Bueno, si pueden verlo, lo rojo tiene que ver con palabras de nuestro Señor Jesucristo, y eso que yo les leí está en palabras rojas. Perdón, en palabras
de color rojo. Entonces, ¿qué estoy diciendo aquí? Bueno, estoy diciendo algo bien difícil y bien fácil. Este es uno de los pasajes, Mateo 7, del 21 al 23, que impresionan mucho cuando nosotros estamos viendo aquí esta parte con respecto a las bodas del Cordero. Esas personas estaban echando fuera demonios, oraban por los endemoniados y los demonios salían. Estaban haciendo milagros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Literalmente ahí está escrito, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces es obvio, es objetivo, es entendible, y nos lo está diciendo el mismo Señor Jesucristo, que esas personas tenían un nivel de consagración. Pues es obvio. Pero también es obvio, por todo lo que ya hemos dicho, que converge ahora aquí en 300 horas publicadas, es obvio que esa consagración no llenaba los requisitos del Espíritu Santo. O sea, se deduce de en Mateo 7, del 21 al 23, se deduce que tenían un nivel de consagración. Pero ya siendo una convergencia de lo que hemos visto, considerado en 300 horas de consideraciones bíblico-escatológicas, que ese nivel de consagración no era el que el Espíritu Santo determinaba. Bueno, vamos a tomar de ejemplo, bueno, mejor la lamparita. Miren, esta lamparita. Las mujeres de Mateo 25, yo les recomiendo que vean esto ustedes solitos para que vean todo el contexto. Las mujeres de Mateo 25, parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas, aquí está la lamparita como ejemplo, ¿verdad? Que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Lamparita. ¿Ok? Claro que no necesariamente la lámpara. Bueno, vamos a ponerlo como ejemplo de una lamparita, sencillamente. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo. Hablando de bodas, ¿verdad? Bodas del Cordero. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite. Imagínense que eso es el aceite, ¿no? Lo que está ahí. Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y se cerró la puerta.
Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. ¿Se acuerdan los del diluvio? Cuando el arca de Noé. Señor, Señor, ábrenos. Pero la llave de el arca se abría por fuera. Esa nada más la abría Dios. Mas él respondiendo, digo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces, yo puedo deducir, hablando de esto en lo que estamos, el lino fino es símbolo de las acciones justas de los santos, cuando estamos hablando de Apocalipsis 19:8, en nuestro enfoque específico, ahora sí ya terminamos el paréntesis, de las bodas del Cordero, yo puedo deducir, hablando personalmente, que una persona que está en tratos negros, negrísimos, con Satanás, yo personalmente puedo deducir que, pues, que la consagración a nuestro Señor Jesucristo está en un nivel, pues, yo diría así como punto de congelación, ¿no? -0,000. Pues eso es fácil, podríamos deducir, pues, ¿cuál consagración, verdad? Pero cuando nosotros estamos hablando de las vírgenes imprudentes que sí tenían aceite, pero que el nivel no estaba al nivel, vamos a manejar este nivel del líquido de esta lamparita como el nivel señalado por el Espíritu Santo. Entonces, las vírgenes sensatas, prudentes, lo tenían allí. Entonces, cuando el esposo vino, se fueron. Pero las insensatas tenían un nivel que no era ese. No es el nivel que nosotros determinamos. Ese nivel hay quien lo defina. Y el Espíritu Santo, que es Dios, el Espíritu Santo, recuerden, creemos en un solo Dios existiendo, que existe eternamente en tres personas, a saber, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, es fundamental que nosotros comprendamos esto, porque volvamos al ejemplo de las personas que están enredadas en el satanismo, en la relación abierta con Satanás y sus demonios. ¿Ok? Entonces, es obvio que si esas personas no tienen interés por la consagración a nuestro Señor Jesucristo, pues es obvio que cuando venga el inminente arrebatamiento, pues se van a quedar. Y es obvio que cuando mueran, si siguen en eso, no van a ir al cielo, van a ir al infierno. Pero ahorita, pues claro, qué bendición tener la vida y poder decidir eso. Pero yo estoy tomando ese ejemplo para hablar de lo radical que tiene que ver con la consagración personal. Eso es bien radical. Por eso en esta serie ocupa, según el ejemplo que estoy haciendo, el 50%. Inminente arrebatamiento y consagración personal. 50 y 50, ya tenemos el 100. Entonces, cuando yo estoy haciendo ese contraste, blanco contra negro, lo estoy haciendo para que nosotros veamos entonces en Mateo 7 del 21 al 23, que nosotros veamos la preponderancia
de consagrarnos, ahora sí que contra viento y marea, ¿ok? Pero al nivel que el Espíritu Santo lo maneja. ¿Cuál es para usted? Pues es que Él se lo va a decir a usted personalmente. Él le va a decir, tú estás en esta rayita, supone que es este el nivel. Y cuando usted se interesa en ello, Él le va a decir, tú, la rayita tiene que estar aquí. Él habla clarísimo, clarísimo, clarísimo. Entonces, usted ya le ha hecho esa pregunta al Espíritu Santo. Él es una persona, tiene intelecto. Estoy hablando de que el Espíritu Santo y usted tienen intelecto. Entonces se pueden comunicar porque tienen intelecto, ambos. Él es una persona. Es una de las tres santas personas de la Divina Trinidad. Un solo Dios existiendo eternalmente en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y usted también tiene intelecto, Él tiene sentimientos, Él puede ser contristado. Cuando nosotros no lo buscamos, cuando nosotros hacemos todo lo que es no adecuado a una persona como Él puede ser contristado. Siente. Él sabe si usted lo busca o no lo busca. Estoy hablando del Espíritu Santo. Él sabe el nivel de interés que usted tiene en Él como Dios. Él sabe exactamente dónde está la rayita de su nivel de consagración personal. Entonces, no es solo la consagración, es el nivel de consagración. Entonces, ¿por qué se quedaron? ¿Por qué Cristo les dijo que no los conocía? Porque no estaban al nivel. Entonces, eso es fundamental. Entonces, las personas, los adoradores de Satanás, pues no están al nivel, eso es obvio, no están al nivel. Pero aquí, la comparación de negro contra blanco, yo la estoy usando para decir que los de Mateo 7 sí tenían consagración, sí tenían un nivel de consagración X, pero no fue suficiente para que nuestro Señor Jesucristo los recibiera en el cielo. Y les dijo, yo a ustedes no los conozco. Entonces vamos a suponer que están ellos y que están acá los satanistas. Los dos fueron al mismo lugar. Qué contraste, ¿verdad? Qué contraste. Entonces, así como Dios puede salvar a estos, pues, bueno, a estas personas, pues también puede ayudar a estas, el Espíritu Santo, para que empiecen a escalar hasta llegar al punto. Y aquí lo estoy ilustrando yo con esta línea, allá al máximo, definida por el Espíritu Santo. ¿Cuál es? Pues Dios se lo dice a cada quien. Entonces, aquí es importante que usted, hablando ya de su propio beneficio, en esta vida, mientras estamos de este lado del cielo, y por supuesto, para llegar allá, vamos caminando juntos al cielo. Dios quiere que todos lleguemos al cielo. La voluntad de Dios no es mandarnos al infierno, porque Él lo conoce, Él sabe lo que es. Entonces, sigamos caminando juntos hacia el cielo, consagrándonos de acuerdo a la guianza del Espíritu Santo. Y Él nos va a responder y nos va a ayudar. Muy bien. La blancura del lino fino no simboliza la santidad del creyente solo en el sentido de no hacer lo malo, sino también es una característica de los que hacen la voluntad de Dios en su vida.
nosotros no somos salvos para producir obras, sino que como ya somos salvos, como consecuencia de ello, entonces automáticamente producimos buenas obras. Pero para que eso se lleve a cabo, nosotros necesitamos consagrarnos constantemente, porque como el Espíritu Santo nos va a hablar si no estamos consagrados. No es cualquier persona, es el Espíritu Santo, es Dios. Y para entendernos con Dios tenemos que manejar un lenguaje común. Y el lenguaje más importante, si es que nosotros queremos llegar al cielo, es el lenguaje del Espíritu. El lenguaje del cielo y el lenguaje de la vida abundante, de la vida que Dios tiene para nosotros, no es el alemán, ni el francés, ni el chino, ni el portugués, ni el español. Es el lenguaje del Espíritu. ¿Cómo se logra? ¿Cómo se aprende? Bueno, en la escuela de la consagración personal. A mí me gusta mucho recordar que Dios, el Padre, dio a su Hijo unigénito, a nuestro Señor Jesucristo, para morir en la muerte y muerte de cruz, por todos nosotros, el pecador por los pecadores, el justo por los injustos, lo dio. Y nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz y muerte de cruz. Pero yo les archirrecontra super aseguro que ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo van a venir a consagrarse por nosotros, porque eso es personal, pero vale la pena porque tiene acción de vida sobre nosotros ahorita que estamos de este lado del cielo, y pues nos ayuda para llegar allá. Muy bien. Eso es lo que declara el coro celestial al final de su alocución, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Apocalipsis 19:8. Estamos en las bodas del Cordero. La expresión ta dikayomata, traducida aquí como acciones justas, estoy citando al doctor Wilfredo Calderón, hace alusión a una vida obediente a la palabra de Dios, pero si ni siquiera la leemos. ¿Cómo? Yo no estoy diciendo que sea así, estoy hablando al público, pero Dios sabe lo que nosotros hacemos. Hace alusión a una vida obediente a la palabra de Dios, sujeta a la dirección del Espíritu Santo. Otra versión traduce más claramente esta oración, porque ese lino representa la conducta correcta del pueblo santo. Es cierto que los cristianos somos salvos por la gracia de Dios y por los méritos de la sangre de Jesucristo, pero son nuestras acciones las que demuestran la obra interna que Dios ha realizado en nuestra vida. Es correcto lo que escribe el autor citado anteriormente. Y aquí es donde el doctor Wilfredo Calderón inserta esa conversación, entre comillas, con Evis L. Carballosa. La referencia a las acciones justas de los santos no contradice en nada la enseñanza de que el creyente es declarado justo solo por su fe en Cristo Jesús. Claro que sí. Romanos 5:1. El hombre no se salva por buenas obras, porque así fuera, pues nadie se salvaba, porque dice la Biblia que lo mejor de nuestras obras son como trapos de inmundicia. Así que piense usted en la persona más buena que usted conozca en todas las áreas y en todos los aspectos. Bueno, pues sin Cristo, todas esas obras son como trapos de inmundicia. Así que cuando Dios nos ve a nosotros sin los lentes de Cristo, permítame usar esa ilustración, nos ve borrosos. Pero cuando Dios nos ve a través de los lentes de nuestro Señor Jesucristo y del sacrificio de la cruz del Calvario, es cuando nos ve perfectos y nos ve tal y como Él
está manifestando el nivel de consagración. Así, esos lentes. Bueno, el hombre no se salva por sus buenas obras, pero es salvo para, fíjense las preposiciones. Ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sobre y tras. Esas son todas las preposiciones, no proposiciones, preposiciones en el idioma, en la gramática española. Y aquí la clave está en dos preposiciones, por y para. Me gusta cómo lo maneja. Me gusta cómo lo maneja en este caso, otra vez, Elis Carballosa, claro que está siendo citado por el doctor Wilfredo Calderón, dice, el hombre no se salva por, ahí está la primera preposición, por buenas obras, pero es salvo para, ahí está la otra preposición, buenas obras, Efesios 2:10, claro que sí. Además, las acciones justas guardan relación con los galardones que Dios otorgará a los creyentes en el tribunal de Cristo, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Romanos 2:6. Quiero aquí, ya estoy cerrando esta consideración bíblico-escatológica número 95. Quiero decir que la gracia de Dios se manifiesta perfectamente cuando una persona, estoy usando un ejemplo extremo, que es un adorador de Satanás, viene a nuestro Señor Jesucristo. Claro que sí. La sangre de nuestro Señor Jesucristo es preciosa, es decir, tiene un alto precio y ese precio supera todas las obras de Satanás. Así que cuando aún un adorador de Satanás viene a nuestro Señor Jesucristo, esa sangre actúa para salvación, o sea, siempre y cuando la gente pues venga, ¿verdad?, a Él. Ese es un precio muy grande, ¿ok? Entonces, no usamos ese ejemplo de una manera peyorativa, lo usamos como un ejemplo objetivo para decir que así como la sangre de Cristo actúa poderosamente sobre cualquier pecado como ese que citamos, y que si la gente viene y se consagra en una nueva vida a nuestro Señor Jesucristo, como lo dice el Espíritu Santo, pues claro que también tiene su lugar en el cielo. Y entonces usamos el otro ejemplo, ¿verdad? La gente que nunca nos imaginamos que no entraría al cielo, o como aplique, no estoy pensando en alguien específicamente, no, claro que no. Si no llega al nivel, pues tampoco podría ir pues a las moradas celestiales. Pero no estamos hablando de algo que nosotros tengamos en nuestra sola potestad, porque esa es la potestad de Dios, pero Él nos da la oportunidad a través del Espíritu Santo de consagrarnos diariamente para siempre estar listos para enfrentar la eternidad. ¿Cómo? Pues a través de la alianza del Espíritu Santo. Bien, termino con esto. En el versículo 9 se registra un cambio considerable en la narración. Juan ya no reporta las expresiones de la multitud que proclamó los aleluyas. Ahora la atención se centra en sí mismo. El ángel que había estado hablando con él desde Apocalipsis 17:1 acerca de la caída de Babilonia, ahora le da una orden específica. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Apocalipsis 19:9. Luego, más adelante, vamos a ver algunas consideraciones importantes que debemos hacer aquí y vamos a tomar algunas consideraciones, mejor dicho, las consideraciones a las cuales llegó el doctor Wilfredo Calderón en una conclusión, pues que es preponderante en este asunto. Dichosos los que son llamados a las bodas del Cordero. Bueno, ahorita nosotros estamos siendo invitados
a la cena de las bodas del Cordero. Así que es bien difícil y bien fácil. Consagrémonos a nuestro Señor Jesucristo. Y termino con la frase que me gustaría que todos, bueno, ya me la sé de memoria, ahora usted si quiere y puede. Toda persona que voluntariamente no se somete a la guianza del Espíritu Santo, ¿ok?, a la consagración bajo el tenor de la guianza del Espíritu Santo, automáticamente se consagra a Satanás. Y ese no le conviene a nadie. Consagrémonos a nuestro Señor Jesucristo bajo el tenor de la guianza del Espíritu Santo. Muchísimas gracias por su atención. Como siempre, un privilegio.